Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. En este 19 de marzo de este 2025, les saluda su anfitrión Freddy Silva con un gran abrazo, este cariñoso y afectuoso abrazo, siempre agradecido porque me permitan acompañarle a diario con este análisis y además opinión sobre temas de la política doméstica estadounidense y también de lo que acontece en el mundo. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook, tenemos nuestra página Conserva la Voz, pero también pueden hacer una búsqueda en cuanto al trabajo que vengo realizando o las publicaciones que tengo en las distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, ahora X, igual que en Truth Social, y la mayoría de las demás redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV, Freddy WDY Silva VTV. Y en Instagram puede encontrarme como Freddy Silva 80, Freddy Silva 80. Y lo que usted nos sugiera, si hay un tema que le parece importante investigar, analizar, pues nos escribe a través de las redes sociales y que con mucho gusto vamos a compartirle también información o igual tomar sus sugerencias. Les decía, estamos en el calendario 19 de marzo de este 2025. Es el día de San José, el padre de Jesús. Por lo mismo, en algunos países del continente, como por ejemplo en Bolivia, se celebra el Día del Padre, y este afectuoso abrazo para todos los papás, no solo bolivianos, sino en el mundo, en este justo reconocimiento por el trabajo, esfuerzo, sacrificio que hacen por sus familias, por sus hijos. Que Dios los bendiga siempre, que de la mano de nuestro Señor ustedes tengan mucha sabiduría, a la vez prosperidad para llevar alimento caliente a la mesa, proveer un techo, pero siempre de la mano de Dios. Para esta jornada tenemos bastantes temas que vamos a ir compartiendo, pero quiero iniciar con lo que seguramente en las últimas horas de la jornada de ayer ha hecho historia más que noticia, y tiene que ver con la desclasificación de documentos que tienen que ver con el presidente John F. Kennedy, que fue asesinado. Este es un documento, en realidad es una serie de muchísimos documentos que, para quien quiera tomarse el tiempo de revisar toda la investigación que ha ido surgiendo después de que el presidente de los Estados Unidos fuera asesinado, sí. La historia es realmente interesante, ¿no? Sin embargo, nos parece que también es importante compartir ciertos datos en cuanto a este asesinato que ocurrió el 22 de noviembre de 1963. Hay mucha tela que cortar. Y seguramente también habrá gente que ya va dilucidando muchas de esas teorías de conspiración que se habían ido dando año tras año, porque ese es el problema que pasa cuando uno hace o oculta información, clasifica información, y generalmente los gobiernos lo hacen en nombre de la seguridad nacional. Lo que no saben, o lo que más bien saben de sobra, es que ocultar la información es precisamente lo que provoca la desinformación. Si queremos combatir la desinformación, tenemos que actuar como lo hace esta administración. El presidente Donald Trump lo tiene muy claro, y por eso antes de su campaña y ahora como presidente cumple con esta promesa de campaña de dar a conocer información y prácticamente ya el total compendio o la gran mayoría de los documentos que están en la Biblioteca Nacional, en los archivos de la Biblioteca Nacional. Y creemos que es ahí donde muchas de las personas van a poder encontrar estos datos, los archivos nacionales, archives.gov,
Si alguien gusta escribirnos a través de las redes sociales, con mucho gusto le comparto el enlace, el link. Y lo que vamos a ir hablando en cuanto a esta jornada es un compendio de muchas de las publicaciones que han ido saliendo en las últimas horas con relación a estos archivos que ya les mencioné. No se esperaba esta publicación por mucho tiempo. No solo estamos hablando de periodistas que se han tomado la tarea ya desde el momento mismo de su publicación para empezar a averiguar los datos más sobresalientes. Esto también le compete a historiadores, a antropólogos, me imagino igual, y aquellos que quieren saber la verdad, esa verdad que ha estado oculta por tantas décadas. Esto, por supuesto, es muy importante para la nación. De alguna manera también significa transparencia por parte de esta administración, puesto que el presidente ha puesto a disposición en el sitio web mencionado de los archivos nacionales estos documentos. Sin embargo, hay algunos fragmentos interesantes que todavía, seguramente de lo que no vayamos a compartir en lo que va de este programa, pues de todos modos habrán todavía fragmentos que se seguirán hablando en no solo este podcast. Va usted a encontrar seguramente mucha otra información. Algo que me llama poderosamente la atención sobre estas publicaciones es que se arroja cierta luz sobre teorías que se han ido diciendo y que de alguna manera se confirma sobre una pequeña camarilla interna dentro de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, que estaría también involucrada en dicho asesinato. Y ojo, voy a hablar involucrada o habría en términos de una suposición, de una presunción, porque obviamente el leer los archivos nos va a dar a ciencia cierta declaraciones de lo que habría pasado. Sin embargo, todavía esta desclasificación de los documentos seguramente tendrá que ser sometido a mucha más pericia, más investigación para realmente saber si también todos estos documentos pues tienen esa veracidad de la cual se supone esperamos para poder tener certeza de qué es lo que pasó en este asesinato. Otro aspecto que nos parece interesante es también la participación de la KGB, quien hace una aparente investigación sobre el presunto asesino Lee Harvey Oswald, que era uno de sus agentes de la KGB. O sea, ya estamos hablando de plano de dos agencias de inteligencia, una doméstica y otra internacional. Pero entrando en más detalle, dice: un memorando fechado en junio de 1967 detalla cómo un ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense de nombre Gary Underhill huyó de Washington, D.C. muy agitado el día después de que Kennedy fue asesinado y habló con un amigo sobre cómo una pequeña camarilla dentro de la CIA estaba detrás del asesinato, 6 meses antes de que lo encontraran muerto en su apartamento. Al día siguiente del asesinato, Gary Underhill salió de Washington, D.C. a toda prisa, a última hora de la noche. Se presentó en la casa de un amigo ya en Nueva Jersey. Según este amigo, estaba muy alterado. Una pequeña camarilla dentro de la CIA habría sido la responsable del asesinato. Esa fue la confesión que había hecho Underhill, quien a la vez dijo que temía por su vida y probablemente tendría que abandonar el país. Esta afirmación, la cual le estoy haciendo saber, amigo oyente, está dentro de este memorándum. Menos de 6 meses después, Underhill fue encontrado muerto a tiros en su apartamento de Washington. El forense dictaminó que se trató de un suicidio. Cuando uno escucha la palabra suicidio y lo une con el tema político, fácilmente, y creo que ya a esta altura quienes nos siguen, vamos a asociar estos suicidios, entre comillas, de ciertos agentes o ciertos personajes que de alguna manera pueden perjudicar
a muchos de la política, sobre todo los de alto rango. A manera de meme, a manera de broma, muchos se mencionan ya muchos se han pronunciado con relación a que ciertos agentes o ciertos personajes que podrían haber perjudicado, por ejemplo, a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sorprendentemente se suicidaron. Y créame, no voy a entrar en detalle porque lo que tenemos que analizar con relación a los documentos desclasificados no tiene desperdicio. Será otro día el que vamos a hacer análisis con respecto a los suicidados por parte de estos politiqueros de izquierda, pero también los hay de derecha. Se decía que Underhill, un ex capitán del ejército estadounidense que trabajó como oficial de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una relación muy cercana con muchos altos mandos del Pentágono y términos íntimos con varios de estos funcionarios de alto rango de la CIA. Estos amigos, a quienes Underhill visitó, dijeron que estaba sobrio pero muy afectado. Dicen que atribuyó el asesinato de Kennedy a esta camarilla mencionada de la CIA que se dedicaba a un lucrativo negocio de tráfico de armas, narcóticos y otros contrabandos. Esto es lo que dice parte del memorando. Señaló que la camarilla de la CIA supuestamente mató a Kennedy porque se enteró de sus asuntos y fue asesinado antes de que pudiera denunciarlo. El suicidio de Underhill también fue puesto en duda porque lo encontraron con una herida de bala detrás de la oreja izquierda, pero Asher Bryans, su compañero de escritura que encontró el cuerpo, dijo: Underhill era diestro. Haciendo solo una pequeña lectura entre líneas de esto que nos han desclasificado a través de una firma del presidente Donald Trump para que el pueblo estadounidense sepa parte de la verdad de este asesinato, a mí me llama la atención, se confirma lo que por muchos años se tenía como un secreto a voces, de que los mismos trabajadores de las agencias federales son parte de muchos de los negocios turbios o que incluso trabajan en complicidad o en sociedad con el crimen organizado. En este párrafo, por ejemplo, de este documento, nos dice claramente que esta camarilla de la CIA se dedicaba a un lucrativo negocio de tráfico de armas, narcóticos y otros. Esta gente, pues todavía nos imaginamos, porque hay todavía datos y denuncias de que todavía quedan ciertos rasgos. Seguramente lo harán de una forma mucho más disimulada. Seguramente habrán algunos que ya han tomado en sus manos la experiencia para no ser encontrados, o sea, infragantis o no sean pillados. Sin embargo, todavía hay quienes han denunciado que hacen cobros o que hacen, de alguna manera, se vuelven también una especie de socios con este crimen organizado. ¿Por qué uno llega a pensar cosas como esta? Vamos a ver, cuando hablamos del tema de las drogas en los Estados Unidos, creo que para nadie es secreto que pasan toneladas a diario. Y digo toneladas porque cuando uno hace la comparación de lo que logran incautar, y esto también según datos que hemos tenido a través de invitados que están dedicados a la lucha contra el narcotráfico, ustedes recordarán en muchos de mis programas, he tenido a el ex agente de la lucha contra el narcotráfico, Robert Arce, desde Phoenix, Arizona, que también ha trabajado con otros gobiernos en esta lucha contra los narcos. Y nos explicaba de forma, creo que muy clara, pero sobre todo además con una forma didáctica de hacerlo, de cómo muchos de estas incautaciones que se hacen apenas representan el 5 o el 7% de lo que en realidad está entrando a los Estados Unidos. Entonces, tiene que haber algún tipo de complicidad. Y ojo, no vayan a creer que en este podcast estoy acusando o señalando que la CIA tenga que ver con esto. No necesariamente la CIA. Pero entendemos que si hay una agencia de inteligencia
que se supone va vigilando lo que hacen nuestros enemigos fuera de nuestras fronteras, y nuestros enemigos pueden ser considerados todos estos cárteles del narcotráfico, porque además ya han sido declarados como organizaciones terroristas. Entonces, si ellos saben por dónde van las rutas, cómo se manejan, hacia dónde llevan, quiénes la distribuyen dentro de los Estados Unidos, pues tiene que haber algún tipo de complicidad. Y no necesariamente en esta agencia, sino con otras, porque cuando uno revisa la cifra de afectados, la cifra de muertos y lo que para los Estados Unidos representa este ataque en cuanto a el ingreso del fentanilo, nada más, que en términos representa más de 110,000 muertes por año por sobredosis, más del 85% con fentanilo. Esto, amigo oyente, significa que son 300 muertes. Sí, son 300 muertes por día que son por sobredosis, por todo este ingreso de drogas. Entonces, uno pues llega a deducir, ya podrá usted creer que es una conjetura, pero uno llega a deducir que tiene que haber una cierta complicidad por parte de algunas agencias que se confirma a través de este documento, que se lo voy a leer. En este memorándum dice que esta persona, Underhill, atribuyó el asesinato de Kennedy a una camarilla de la CIA que se dedicaba a un lucrativo negocio de tráfico de armas y narcóticos y otros contrabandos. Entonces, creemos que es importante dar esta lectura entre líneas. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa revisión exhaustiva por parte de este gobierno que promete sanear o hacer una revisión en cada una de sus agencias. Si hay corrupción, tendrá que haber procedimientos. Si existe gente que se está aliando o ya tiene una sociedad con el crimen organizado o con los agentes que están dañando, con todo lo que las organizaciones por fuera que están dañando a los Estados Unidos aquí a nuestra gente, pues tendrá que haber un procedimiento, un proceso legal y una investigación de por medio. No podemos nosotros simplemente cerrar los ojos y decir, no, es que estamos en los Estados Unidos y aquí la corrupción no pasa. Sí pasa. Y déjeme decirle, sí pasa. Continuando con varios de estos fragmentos que voy a ir sacando de muchas de las publicaciones, dentro de estos documentos también habla un teletipo de informe de inteligencia de los Estados Unidos fechado el 20 de noviembre de 1991. Decía que un funcionario de la KGB llamado Nikonov investigó a Oswald. Había sido un agente de la KGB. Nikonov ahora está seguro de que Oswald nunca fue un agente controlado por el KGB, es lo que dice el documento. Nikonov dudaba que alguien pudiera controlar a Oswald, pero señaló que la KGB lo vigilaba de cerca y constantemente mientras estuvo en la ex Unión Soviética. El expediente también señala que Oswald era un mal tirador cuando intentó disparar al blanco en estos campos de tiro allá en la ex Unión Soviética. Nikonov también señaló que Oswald tenía una relación tormentosa con su esposa soviética, quien lo hostigaba incesantemente. Oswald, veterano de infantería de marina, desertó de la Unión Soviética 4 años antes de dispararle a Kennedy. Antes del asesinato, Oswald visitó el consulado de Cuba en México, donde contactó con la embajada soviética para obtener una visa de viaje. Esto también me parece que es importante marcarlo dentro de lo que son dentro de los parajes de la historia estadounidense y esta amenaza que ha sido constante por parte de este gobierno castrista, la dictadura castrista, que no ha perdido tiempo para ver cómo le puede hacer daño a los Estados Unidos. Aquí tenemos otra prueba más, creo, fehaciente en cuanto a cómo esta dictadura castrista también ha sido partícipe de alguna manera, pues ha estado, como dice acá, ¿no? Oswald visitó el consulado de Cuba en México, donde contactó con la embajada soviética para obtener una visa de viaje. Otro de los archivos también
fue etiquetado como secreto, mostró cómo la CIA rastreó un artículo de un periódico italiano que alegaba la propia agencia estaba detrás del asesinato del presidente número 35 de los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos de estos documentos también arrojan luz sobre las maquinaciones de la comunidad de inteligencia en la década de los 60, incluidos detalles sobre bases secretas de la CIA en todo el mundo. Un documento describía cómo la CIA estaba rastreando a un ciudadano cubano llamado Amfuana I, que fue enviado a Cuba en 1961 antes de establecer una red de al menos 20 personas que ayudaron a elaborar más de 50 informes. Es importante mencionar que también dentro de estos documentos se hace relación en cuanto a la comisión Warren que se había establecido en 1964, fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, que concluyó que Oswald actuó solo cuando disparó a Kennedy con un rifle de alta potencia desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas con vista a Dealey Plaza, mientras la caravana del presidente pasaba debajo de él. La conclusión oficial ha sido objeto de controversias. Las encuestas muestran consistentemente que una clara mayoría de los estadounidenses cree que Kennedy fue asesinado como resultado de una conspiración, con teorías que implican a la mafia, la CIA y exiliados cubanos descontentos, entre otros. En virtud de la Ley de Recopilación de Registros del Asesinato de Kennedy en 1992, el Congreso estableció el año 2017 como fecha límite para la publicación de los archivos de John F. Kennedy pendientes. Usted recordará todo esto gracias a la administración del presidente Donald Trump, que en su primer mandato lleva adelante para que esto se complete y se haga realidad, que hoy por hoy, en lo que va de este 2025, es que viene llegando esta tonelada, y digo tonelada de información, porque son 19,000 archivos que ya se habían revelado en el 2018. Ahora son más de 30,000 archivos que seguramente dejará a más personas que estarán dispuestas a realizar investigaciones más profundas y ojalá tengamos también a los periodistas haciendo trabajo de investigación. De lo poco que hemos podido leer en cuanto a este artículo o a los artículos que hemos ido desglosando, creo que hay puntualizaciones que son importantes y una tendría que ver con lo que dice que Lee Harvey Oswald, quien al final ha sido el que se declaró como el culpable de asesinar al presidente John F. Kennedy, se decía que era un mal tirador en las prácticas allá en la Unión Soviética. Sin embargo, se le ha adjudicado que él pudo disparar desde una distancia bastante larga asesinando a el presidente. Por otro lado, también nos parece interesante que estos archivos revelaran que Lee Harvey Oswald era un espía que intentó 2 veces obtener una visa soviética desde la Ciudad de México, allá en la Embajada de Cuba en México. También creo que hay otro dato importante, hay un memorando de la CIA del 24 de septiembre de 1963 que confirma que Oswald estaba bajo vigilancia de la CIA 59 días antes del asesinato. ¿Por qué dejaron de seguirlo? ¿Por qué, si sabían que además estaba un ex agente, posiblemente de la KGB, por qué si estaba bajo esta vigilancia, permitieron que llevara adelante ese su objetivo y terminar asesinando al presidente de los Estados Unidos? Creo que también otro dato que nos parece interesante es que Gary Underhill haya afirmado que es la CIA la responsable de este asesinato, pero esta misma persona termina muriendo 6 meses después y se dice que es un suicidio clásico de lo que hemos ido escuchando en cuanto a poderes y contrapoderes ocultos en la política. Hay otro dato que también es interesante mencionarlo, ¿no? Un hombre llamado Sergei Sornonov supuestamente sabía que Oswald sería asesinado.
También se sabía de antemano que Kennedy sería asesinado en Dallas. ¿Cómo es que este personaje, este Sergei Sornonov, sabía o tenía estos datos? Otra pregunta que seguramente quedará ahí. Jack Ruby afirmó que su decisión de matar a Oswald, la persona de principal interés o del que se ha determinado en 3 informes que es el asesino, pues dijo que estaba influenciado por su identidad judía. Otro dato, apenas horas después de que Jack Ruby disparara y matara a Lee Harvey Oswald, el director del FBI, Edgar Hoover, pidió urgentemente un rápido informe público para evitar que las teorías conspirativas ganaran fuerza. Y seguramente más de uno se preguntará, ¿realmente fue para acallar cualquier teoría conspirativa o es que más bien estaban encubriendo dichas conspiraciones a las cuales prefieren denominar las teorías? Hay mucho. Créanme, muchos documentos que todavía faltan revisar y habrán más de un patriota, más de un ciudadano realmente preocupado para poderle dar lectura a todos estos archivos. Créanme, no va a ser sencillo, son más de 80,000 en total los que se han revelado hasta el día de hoy. Irvanar o juntar estos rompecabezas, de todos modos, no nos va a devolver primero al presidente, no va a devolver la credibilidad con la cual ya ha ido perdiendo a lo largo de los años muchas de las agencias federales. Sin embargo, lo que sí va a ganar, creo, el presidente Donald Trump en cuanto a la revelación de datos desclasificados o archivos ahora desclasificados, es transparencia y que el pueblo estadounidense sepa, tenga conocimiento de lo que hacen los actores políticos en nombre de la representación a través del voto. No pueden simplemente decir, bueno, nos parece que esto debe estar oculto al pueblo estadounidense. Ellos no tienen la capacidad de pensar, asumir o tomar una decisión en base a un volumen de información. Por eso mejor nosotros que protegemos al pueblo le decimos, no, tú no tienes la capacidad de entenderlo, mejor lo clasificamos y así de aquí a 10, 20 o 60 años, como en el caso del asesinato del presidente John F. Kennedy, recién van a tener ustedes como ciudadanos el derecho de conocer la verdad. No, tiene que haber transparencia y por eso hay que seguir apoyando al presidente Donald Trump en cuanto a dar a conocer la información. En lo posible, entendemos que por seguridad nacional hay unos datos que no se podrán saber, pero tenemos, el pueblo estadounidense, el derecho de conocer de lo que está haciendo su gobierno, de lo que hacen las agencias federales. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Gracias por continuar con su podcast Conserva la Voz desde Tampa, Florida. Como siempre, un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este episodio del 19 de marzo de este 2025. Tenemos que seguir hablando de noticias, información de lo que pasa en los Estados Unidos y tenemos que hacer referencia a la conversación que ha tenido el día de ayer con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Hablamos de nuestro presidente Donald Trump y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Decíamos que era una conversación muy, pero muy importante. Fue una conversación más de, bueno, según lo que dijo también el representante de la Casa Blanca, Scavino, que duró casi 2 horas, si no fue más. Y esta conversación pues está buscando la forma de cómo lograr un alto al fuego que por supuesto sea también beneficiosa para el pueblo ucraniano, que al final del día es el que más ha recibido, no solo ha sido más afectado, a pesar de que ha recibido mucho dinero, no solo de Estados Unidos, igual de la Unión Europea, pero ha sido afectada su gente.
Han sido muchos relocalizados, han tenido que huir, otros simplemente no quieren volver a Ucrania porque no quieren ser parte de la guerra, no quieren acompañar a la administración de Volodymyr Zelensky, que aparentemente quiere seguir en esta batalla, que quiere seguir llevando a su pueblo en esta guerra que ya tiene más de 2 años. La primera publicación que hace el presidente Donald Trump después de esta conversación lo hace a través de su red social Truth Social, y él dice, vamos a leer: mi conversación telefónica de hoy con el presidente Putin de Rusia fue muy positiva y productiva. Acordamos un alto al fuego inmediato en toda la energía y la infraestructura, con el entendimiento de que trabajaremos con rapidez para lograr un alto al fuego completo y, en última instancia, el fin de esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Se discutieron muchos elementos de un contrato de paz, incluyendo el hecho de que miles de soldados están muriendo y tanto el presidente Putin como el presidente Zelensky desean que termine este proceso. Está ahora en pleno vigor y con suerte, por el bien de la humanidad, lograremos el objetivo. Esta fue la publicación que hizo el día de ayer el presidente en horas de la tarde, y después de esto concedió una entrevista a el programa Ingraham Angle, donde advirtió a los estadounidenses podrían verse involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania si ésta lograra intensificarse hasta convertirse en una tercera guerra mundial. Queremos terminar con esto, es lo que dijo el presidente Trump con relación a este conflicto armado. Lo hizo con la presentadora Laura Ingraham. Se sentó con esta presentadora de la cadena Fox en la Casa Blanca, y el mandatario también dijo: en este momento hay muchas armas apuntándose unos a otros y un alto al fuego, sin ir un poco más allá, habría sido difícil. Rusia tiene ventaja, como saben, tiene acorralados a unos 2.500 soldados ucranianos. Están bien acorralados y eso no es bueno. Trump sugirió que se impulsó a un cese del fuego más amplio. Tiene como objetivo mantener a las fuerzas estadounidenses fuera de un conflicto potencialmente mayor. También dijo: mira, estamos haciendo esto. No hay estadounidenses involucrados, podría haberlos si esto termina en una tercera guerra mundial, lo cual es ridículo. Pero ya sabes, pasan cosas extrañas. Trump describió su conversación con su homólogo Putin como genial, señalando que duró casi 2 horas. Hablamos de muchas cosas para lograr la paz, también hablamos sobre otros temas. Nos parece importante esta mención que hace el presidente. Uno, que indica que los soldados ucranianos, él habla de unos 2.500, en este preciso momento estarían acorralados, lo cual significa que existe el riesgo potencial de muerte por lo que ocurre en una guerra. Pero el otro dato, que creo que es una línea que es bastante significativa y que debe hacernos llevar a la conciencia a todos y cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que buscamos de alguna manera la paz o que las personas inocentes en medio del fuego cruzado no sean las afectadas. Trump dice esta línea que en lo personal me parece importante. En este momento hay muchas armas apuntándose unos a otros. En este aspecto, yo creo que no solo hay que tomarlo de la forma literal de que existen 2 bandos que se están apuntando y están disparando y se están matando. Yo creo que también esto hay que llevarlo al plano en el cual se maneja la política, porque parecería que con este aspecto político a muchos simplemente pues porque creemos o no sabemos también la realidad que se vive del otro lado del Atlántico, nos da la oportunidad y una especie de derecho moral o autoridad moral para señalarnos y apuntarnos de
de que estamos mal de este lado o hacemos mal al hablar sobre este lado o estamos bien cuando estamos del otro lado de la trinchera. Y en realidad un conflicto armado no se trata de un partido de fútbol, no se trata de un encuentro en el cual vamos a apoyar al Real Madrid o lo vamos a hacer con el Barcelona. Aquí no se trata de estar del lado de ningún equipo. Aquí se trata de ver la realidad que le está pasando al pueblo ucraniano. Millones de personas, apenas comenzó la guerra, comenzaron un éxodo masivo y no han vuelto a sus hogares. Se relata, y si usted tiene alguna duda con relación a esto que voy a decir, lo invito a que busque grupos que están en Telegram y encuentre datos o videos que son escalofriantes de la realidad de cómo está aconteciendo esta guerra. Gente que se rinde, gente que entrega su armamento, gente incluso civil que está de un lado, o más bien de este lado del conflicto, hablo de Ucrania, que están siendo asesinados así nada más porque sí. Esto es cruel, esto es realmente doloroso y por eso creo que un llamado a la reflexión es muy importante. Cuando se trata de la guerra, en cualquiera de los escenarios, estamos hablando de gente que va a morir y que gente inocente. Para muchos que son pacifistas, seguramente compartirán conmigo la idea de que si los politiqueros que se encargan de llevar adelante estas cruentas guerras, estas crueles guerras, seguramente si ellos llevaran a sus familiares, estas guerras terminarían ese mismo día, porque nadie, por lo menos creo que quiere que su ser querido vaya a entregar su vida. Por ejemplo, cuando se habla de la amenaza de perder recursos naturales o la amenaza de ir en contra de alguna corporación que está trabajando en una fábrica, lo que sea. No es justo, creo, para gente inocente, gente que a diario se despierta y hace algún tipo de actividad para traer pan a la mesa, proveer un techo a su familia, proveer transporte, igual comida, y eso requiere dinero, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificio. Creo que la gente de bien no está interesada en ir a luchar por intereses de corporaciones o a ir a luchar y morir en nombre de la patria, como dicen muchos, pero no son más que demagogias de los políticos, quienes realmente son los que tienen intereses, igual que sus corporaciones o las corporaciones a los que defienden. La gente de bien que a diario se levanta para poder proveer para su hogar, es gente que no tiene tiempo para estar pensando en qué le va a beneficiar esa guerra, si por allá hay ductos o no hay ductos, si hay minerales, si hay piedras o lo que se ha llamado en la negociación minerales raros, lo que quiera que sea. El ciudadano de a pie está preocupado en cómo va a hacer para afrontar el alto costo de vida, la mala economía, la falta de empleos y todo esto aunado a que hay cierta incertidumbre. Ojo, hemos pasado por una pandemia que ha afectado a millones de negocios, a millones de familias en el mundo. Y hoy por hoy, la gente de bien que todavía está teniendo esas repercusiones de las afectaciones económicas y también familiares, porque hay gente que también ha perdido a sus familiares en esta pandemia, todavía se está levantando y de a poco. Hay guerras que en este momento, créanme, no son necesarias. Independientemente de que a usted le guste o no la retórica o la política que lleva el presidente Donald Trump, en el escenario geopolítico es de los pocos líderes en el mundo que está buscando y abogando la paz. Hemos visto a todos estos politiqueros socialistas de Europa que ya están haciendo campaña para lavarle el cerebro a los europeos de que esta es una guerra que debe continuar y que el incremento del gasto militar se tiene que aumentar. En vez de estar buscando o estar del lado del presidente Donald Trump para de una vez ponerle fin a la guerra, establecer acuerdos que convengan a ambas naciones, pero sobre todo que garantice la estabilidad y la paz en la región, estos politiqueros que además, por ejemplo, la Unión Europea que nadie elige, la OTAN que nadie los elige,
Este tipo de organizaciones le están ahora contando, le están lavando el cerebro, le están contando la nueva narrativa de que es momento de aumentar el gasto militar. Es el momento más que nunca. Estos mismos politiqueros son aquellos que endeudan a su nación. Estos mismos politiqueros son los que dicen defender a las sociedades. Sin embargo, las quieren llevar a una guerra. La quieren aumentar y presionar para que esto escale a una tercera guerra mundial. Y por eso es importante darnos cuenta de lo que está pasando. Y le repito, amigo oyente, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con la política del presidente Donald Trump, dése cuenta que es de los pocos líderes en el mundo que realmente está abogando por la paz y para que esta guerra, el actual conflicto armado que se tiene entre Rusia y Ucrania, no escale a una tercera guerra mundial o peor aún, a una guerra nuclear. Con relación al presidente Zelensky, el mismo presidente Donald Trump, después de la publicación en su red social Truth Social, él también escribió un comunicado donde dice: acabo de terminar una excelente conversación telefónica con el presidente Zelensky de Ucrania. Duró aproximadamente 1 hora. Gran parte de la conversación se basó en la llamada que mantuve ayer con el presidente Putin para alinear a Rusia y Ucrania en cuanto a sus solicitudes y necesidades. Vamos por buen camino y pediré al secretario de Estado Marco Rubio y al asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz que describan con precisión los puntos tratados. Esta declaración se publicará en breve. Eso es lo que ha dado a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con relación tanto a la llamada que tuvo con su par Vladimir Putin de Rusia y también con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Aboguemos en esta esperanza que para algunos es utópica, para otros es irrealista y para otros muy idealista. Aboguemos para encontrar una paz, para que exista estabilidad en la región. Vamos a nuestra última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Gracias por continuar con su podcast Conserva la Voz. No se olvide que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Freddy Silva TV. Estamos en YouTube, igual que en TikTok. Nos encuentran en Facebook, en X, antes Twitter, Truth Social, y en Instagram, que es la única red social con la cual manejo otro nombre, es Freddy Silva 80. Créanme, la gente que tiene alguna duda o alguna pregunta con relación a algún tema que estamos tocando o le gustaría tener un enlace sobre la información de la cual estamos haciendo la opinión en este programa, con mucho gusto les pasamos, mándenos simplemente un mensaje a través de las redes sociales y con mucho gusto les compartimos la información. Información de la cual vamos a hablar ahora, que nos parece que es bastante importante mencionarla. La administración del presidente Trump ha congelado $175 millones de fondos por permitir ¿a quién? Pues déjeme decirle que la Universidad de Pensilvania desafió la acción ejecutiva del presidente Trump y continúa permitiendo que atletas transgénero compitan en deportes femeninos, y por ello el presidente Donald Trump les ha congelado estos $175 millones. Ojo, es dinero de los contribuyentes. Y creo que el mensaje importante de las pasadas elecciones le dijeron a esta nueva administración: estamos cansados de la ideología de género, estamos hartos de toda esta ideología trans y estas políticas absurdas transgénero, volvamos al sentido común y
cuando no quieren simplemente avanzar y a capricho quieren llevar adelante sus proyectos woke, todo esto que ha traído la corriente progresista demócrata, pues simplemente hay que actuar de una manera. Le podrá gustar a usted, no le podrá gustar, sin embargo, hay que hacer un análisis profundo. Ya se ha demostrado, y ojo, no porque lo diga Freddy Silva, hay estudios que indican que los atletas masculinos que se creen mujeres cuando compiten con las mujeres en estos certámenes tienen ventaja. No lo decimos simplemente porque exista un fanatismo, porque somos conservadores o porque simplemente somos caballos cocheros que no queremos mirar a los costados. Una cosa es reconocer la existencia de la comunidad LGBTQI+, y todas las demás letras que se meten en esta agenda del abecedario, se les reconoce. Algo que nos parece absurdo que digan los principales medios de comunicación, que son los operadores del Partido Demócrata, es que digan que al simplemente rechazar estas políticas de toda esta agenda woke, es que no se quiere reconocer a los atletas trans o a la gente trans o a todo este colectivo. ¡Mentira! Aquí no tiene nada que ver el reconocerlos o no reconocerlos. Lo que no queremos, por un lado, es que existan privilegios para algunos que a título de trans, por ejemplo, quieran tener leyes especiales para su beneficio. La política, por lo general, se establece para llevar una convivencia sana y en armonía de los grupos grandes en los cuales se vive, denominado sociedad. Entonces, la política trabaja para poder establecer esas normas de buena conducta, de buena fe, y que no tengamos que estar llegando a golpes o amenazas o peor, o sea, cosas peores. La política no está para hacer privilegios a nadie. Lo que tenemos que hacer es que la política, o lo que se ha venido haciendo también por por cientos de años en los Estados Unidos, es elaborar políticas que garanticen ese bienestar e integridad para todos los ciudadanos. Y cuando estamos hablando en estos aspectos biológicos, por ejemplo, entendemos que la izquierda fanática, estos socialistas progresistas, se han conseguido a sus propios científicos, se han conseguido a sus propios médicos, se han conseguido a sus propios laboratoristas que han elaborado informes bastante cuestionables con relación a si existe o no ventaja de los hombres sobre las mujeres. Y hablo de ventajas físicas, por supuesto. Y con estos mismos informes tratan de acallar a lo que a simple vista se ve. Y esto hablamos de la experiencia empírica, de lo que llamamos la realidad objetiva, que estos grupos de izquierda lo quieren tergiversar. Entonces, para nosotros es importante que entendamos la realidad tal cual es. Los hombres tienen ventaja, por lo general, estamos hablando en términos generales, los hombres tienen ventaja física sobre las mujeres. Por eso se nos hace injusto que estén compitiendo en deportes femeninos. Si tanto quieren que estos jóvenes, estas jovencitas trans participen en eventos deportivos, que lo hagan, pero que abran espacios dedicados a estos atletas trans. Y créanme, el problema se acaba. Si esta jovencita hoy se cree varón y quiere competir con otra jovencita trans que también se cree varón, pues entonces hagamos un certamen dedicado para ellos. Lo mismo que se ha sugerido por mucho tiempo. Si hay un hombre que se cree mujer, que se siente femenina y quiere participar en un certamen de belleza, abramos estos certámenes de belleza trans. Y ahí está, para que puedan competir en las mismas, no digo ventajas, porque ya más bien ahí ya no habrían estas ventajas a las cuales se refiere, por ejemplo, en el tema de certámenes deportivos. Pero si tanto quieren hacer y también imponer esta su agenda, pues hagan las competencias para estas personas trans. Lo mismo que sugerimos, si tanto quieren estas personas trans, estas exclusividades, también entonces háganle un baño en las escuelas para las personas trans. Y aquí no se trata de discriminar a nadie, al contrario. Si vamos a hacer normativas, tenemos que hacerlas para todos. A nosotros, esta decisión de la administración
de congelar $175 millones en fondos de los contribuyentes a la Universidad de Pensilvania, porque sigue permitiendo que atletas transgéneros compitan en deportes femeninos, nos parece muy acertado. Y ojalá no solo sea con esta universidad, sino con toda aquella institución que no valore, que no cuide a las atletas femeninas, a esas mujeres que también se esfuerzan a diario y que lamentablemente por estas políticas de género, esta agenda trans, se está abusando del sistema, se está permitiendo que estas jovencitas que hacen trabajo, que se esfuerzan, se sacrifican, no tengan ese lugar que deberían tenerlo porque están siendo usurpados por hombres que se creen mujeres. En otro tema que también es importante mencionar y tiene que ver con una preocupación o una alerta para los padres de familia en el estado de Illinois. Los legisladores conservadores de este estado están haciendo sonar la alarma sobre un proyecto de ley que podría cambiar drásticamente las reglas de educación en el hogar en ese estado de Illinois. La Ley de Educación en el Hogar, también conocida como HB 2827, obligaría a los padres que educan a sus hijos en el hogar a completar un formulario de declaración de educación en el hogar que esencialmente los registraría en el distrito escolar público más cercano. Los hijos de padres que no completen este formulario se consideran ausente escolar con sanciones, según la sinopsis de este proyecto de ley. También exige la documentación de vacunas y exámenes médicos para los niños que deseen participar en actividades escolares públicas. Si un niño en un programa de educación en el hogar busca inscribirse a tiempo parcial en una escuela pública o participar en cualquier actividad escolar pública que tenga lugar dentro o fuera de las instalaciones de la escuela, el administrador de educación en el hogar debe presentar prueba de que el niño ha recibido todas las vacunas y exámenes de salud requeridos o un certificado de exención religiosa firmado, es lo que dice el texto. Y claro, ya no estamos hablando solo de esta obligatoriedad que cae sobre los padres o tutores, sino también es esta obligatoriedad con relación a ciertas vacunas en las cuales ustedes saben nosotros no las apoyamos porque muchas de estas mal llamadas vacunas son simples terapias génicas que todavía no tienen la completa investigación sobre las consecuencias y todavía queda por medio. Yo entiendo que hay mucha información, hay muchas otras cosas que estarían por encima. Sin embargo, no vamos a quitar el dedo del renglón de que debe haber una investigación más exhaustiva con relación a estas vacunas del COVID-19 que se obligaron a poner durante la pandemia del COVID-19. Pero volviendo a este tema, a este planteamiento sobre este proyecto de ley HB 2827 también dice, el proyecto establece requisitos para los administradores y programas de educación en el hogar y requisitos de presentación de informes. El Comité de Política Educativa de la Junta de Educación del Estado de Illinois revisará el proyecto de ley hoy, pero los legisladores opositores han instado a los electores a presentar actas de comparecencia para intentar frenar cualquier avance de este proyecto. El senador estatal de Illinois, Neil Anderson, anunció que se han presentado 30,000 actas de comparecencia y esto nos parece que también es muy importante mencionarlo. Chris Miller, un representante republicano de la Cámara de Representantes de Illinois, también llamó la atención sobre el proyecto de ley diciendo, este proyecto de ley HB 2827 se presentará ante el Comité de la Política Educativa de la Cámara de Representantes. Como padre de 7 hijos que reciben educación en casa, considero que este proyecto de ley es un ataque directo a las familias de todo Illinois. Algunos políticos de izquierda también han expresado su preocupación sobre este proyecto de ley HB 2827. Por ejemplo, el representante estatal LaShawn Ford declaró en un medio local que no está a favor de este proyecto de ley.
de los electores que me han llamado, dice, entiendo por qué no les gusta. La pérdida de autonomía es una gran preocupación, ya que pierden la autonomía sobre sus hijos, razón por la cual eligen la educación en casa. Quieren tener control sobre la educación de sus hijos, incluyendo el currículo, la forma de enseñar y la filosofía. Un llamado de atención importante para quienes seguramente están allá en el estado de Illinois. Finalmente hay otro tema que me parece importante también mencionarlo y tiene que ver con el director ejecutivo de una organización sin fines de lucro. Me refiero a Anselmo Villarreal. El líder de esta organización recibió $3,000 millones en subvenciones de la administración Joe Biden y se convirtió en el mayor refugio de niños migrantes antes de que el presidente Trump retirara la financiación la pasada semana. Es un jugador de apuestas clasificado a nivel nacional con más de $800,000 en ganancia. El director ejecutivo de Southwest Key Programs, Anselmo Villarreal, cuyo salario creció, ojo, un 139% durante los primeros 3 años del mandato de Joe Biden, cuenta con 800,000 o más de 800,000 ganancias totales en la mesa, lo que lo ubica en el puesto 2000 en los Estados Unidos. Casi la mitad del premio de Villarreal, $398,000, se ganó entre 2021 y 2024, después de que fuera nombrado presidente de la organización sin fines de lucro con sede en Austin, Texas. ¿Qué es lo que me llama la atención sobre esto y por qué traigo a colación en este podcast? Porque, ojo, esta organización sin fines de lucro, le quiero repetir, son $3,000 millones de subvenciones que recibió del gobierno de Joe Biden. ¿Por qué es mi preocupación y por qué traigo este tema para que usted también lo sepa, lo analice y se dé cuenta? Es porque este dinero se había dado para viviendas para niños migrantes. Usted recordará que en muchos de los podcasts que he presentado en Entre Líneas, hemos hablado sobre niños desaparecidos. Hay informes que hablan de 180,000, hay otro informe de 200,000, hay otro reporte que habla de casi 300,000 niños inmigrantes indocumentados, de los cuales no se sabe el paradero. Se ha dado millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas es esta de la cual estamos haciendo mención. Y nos parece que tiene que haber una investigación exhaustiva. No puede ser que a esta altura, 2025, después de que hayan entrado tantos millones de inmigrantes, de los cuales más o casi o más de 500,000 de ellos tienen antecedentes criminales, no puede ser que hasta el día de hoy no se sepa el paradero de estos niños, de los cuales trabajos de investigación de periodistas independientes, como en su momento lo hizo Proyecto Veritas, se supo cómo lamentablemente menores de edad, niñas o adolescentes que vinieron así sin su familia, de las cuales no se sabe hoy dónde están, se estaban prostituyendo. ¿Para qué? Para pagarle a los coyotes que los trajeron desde el otro lado de la frontera. Hay reportes donde al menos 6 niños indocumentados que vinieron sin sus padres estaban viviendo con 4 hombres, 4 varones, 4 personajes del sexo masculino en el mismo departamento, estos 6 menores de edad, de los cuales no se ha reportado nada, no se tiene detalles al respecto. Tiene que haber una investigación exhaustiva. Todo lo mal que manejaron en la anterior administración con relación a la frontera, a la inmigración masiva, tiene que ser investigado a profundidad y tiene que haber responsables. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz. Si Dios lo permite, mañana nos reencontramos. Buenos días.